Antes de comenzar esta historia profundamente conmovedora, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que te tocan el alma, historias que podrían sucederle a cualquiera, y que nos enseñan que una sola decisión puede cambiarlo todo. Activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Y si este contenido te inspira, compártelo con alguien que necesite esperanza. Hoy conocerás a un jeque millonario que ofreció pagar el tratamiento de una joven enferma. No sabía quién era, ni de dónde venía. Solo sintió el impulso de ayudar, hasta que vio algo en su muñeca. Una pulsera que lo dejó sin aire, con las manos temblando, y que lo llevó a enfrentar un pasado que creía enterrado. Una verdad oculta saldría a la luz. Una conexión que jamás imaginó. Quédate hasta el final, porque esta historia te demostrará que a veces, los lazos más profundos se revelan en el momento más inesperado. El jeque Zayed Al-Nasir era conocido por su fortuna, pero también por su discreción y su misteriosa vida personal. Dueño de empresas, hoteles y fundaciones, vivía rodeado de lujos, pero con el corazón cerrado. No hablaba de su pasado, ni de su familia. Un día, en una de sus visitas a hospitales públicos, donde financiaba tratamientos, vio a una joven en la sala de espera. Estaba pálida, débil, y se sostenía del brazo de una anciana. Esperaban turno, con un sobre arrugado lleno de recetas médicas. Zayed se detuvo, sin saber por qué. Algo en ella le resultaba familiar, aunque no podía explicarlo. Se acercó, ofreció ayuda y preguntó con voz amable: ¿Puedo saber su nombre? La joven respondió: Me llamo Laila. Y con esa palabra, algo en él se encendió. Zayed le pidió al director del hospital que priorizara su caso. Quería cubrir todos los estudios, sin importar el costo. La joven tenía una enfermedad rara, complicada, pero tratable. Su abuela, Fátima, rompió en llanto al escuchar que no pagarían nada. Nadie nos ha ayudado jamás, decía con voz entrecortada. Zayed se sentó junto a ellas, escuchando la historia. El padre de Laila había abandonado a su hija antes de que naciera. Su madre falleció en el parto, y fue Fátima quien la crió vendiendo dulces en la calle. Nunca supieron nada del hombre que las dejó atrás. Zayed bajó la cabeza. Esa historia le sonaba demasiado conocida, pero decidió guardar silencio. Solo quería ayudar. Aún no sabía la verdad que estaba por salir. Los días pasaban, y Laila fue hospitalizada para comenzar su tratamiento. Zayed la visitaba cada mañana, siempre con algún detalle. Flores, un libro, una fruta que ella mencionaba haber extrañado. Entre ellos nació un lazo silencioso, una conexión inexplicable que iba más allá de la ayuda financiera. Laila lo llamaba señor Zayed, pero su voz era cálida, como si lo conociera desde siempre. Una tarde, mientras ella dormía, él se sentó a su lado y observó su rostro. Y fue entonces cuando vio su muñeca izquierda expuesta, y una pequeña pulsera de hilo rojo con un dije dorado. Zayed palideció. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó, temblando, y tomó su propia muñeca. Allí llevaba una pulsera idéntica, que había regalado muchos años atrás, a la mujer que más había amado. Zayed no podía creer lo que veía. Esa pulsera era única. La había mandado a hacer personalmente. Solo existían dos iguales en el mundo. Una estaba en su muñeca. La otra, ahora, en la muñeca de Laila. Retrocedió, como si hubiera visto un fantasma. Se sentó, cubrió su rostro con las manos y respiró hondo. Los recuerdos volvieron como una tormenta. Años atrás, había estado enamorado de una mujer llamada Salma. Su familia se opuso a esa relación. Decían que ella no era digna de un jeque. Zayed, joven y asustado, se dejó influenciar. Terminó con ella por presión, y nunca volvió a saber de su paradero. Pero ahora, una pulsera lo hacía sospechar que había cometido el error más grande de su vida. Pidió al hospital acceso a los registros familiares de Laila. Con ayuda de su abogado, revisó documentos, actas de nacimiento y archivos clínicos. Todo encajaba. El nombre de la madre era Salma Hassan, la misma Salma que él había abandonado años atrás. Sintió náuseas, culpa, vértigo. Laila era su hija biológica, y ella no lo sabía. Tampoco su abuela.
Sayed se encerró en su oficina durante horas, intentando decidir qué hacer con esa verdad. ¿Decírselo ahora? ¿Esperar? ¿Callar para siempre? El miedo lo paralizaba. No sabía si sería perdonado, pero algo en su interior le gritaba que no podía seguir ocultándolo. Debía enfrentar el pasado y abrazar la verdad. Sayed escribió una carta. En ella explicaba todo: su historia con Salma, la separación, su arrepentimiento, y la posibilidad real de que Layla fuera su hija. No sabía si entregarla, pero sentía que debía hacerlo. La llevó consigo al hospital al día siguiente. Layla estaba despierta, y su salud mejoraba visiblemente. Sonreía más, hablaba más. Su energía comenzaba a regresar. Sayed se sentó junto a ella con la carta en la mano, pero no pudo dársela. Solo la miró, en silencio, mientras ella le contaba un sueño que había tenido. En mi sueño, tenía un padre. No conocía su rostro, pero me abrazaba fuerte y me decía que todo estaría bien. Sayed tragó saliva, y supo que el destino estaba hablándole. Esa noche, Sayed visitó a Fátima en su casa. Le pidió permiso para hablar de algo delicado. Ella lo recibió con respeto, pero con reservas. Él se arrodilló, bajó la cabeza y dijo: «Creo que cometí un error muy grande hace años». Le mostró la pulsera. Fátima se llevó las manos a la boca. «Usted es el padre de Layla», susurró. Sayed asintió, con lágrimas en los ojos. Fátima se quedó en silencio por un largo rato. Después, suspiró. Salma lo amó hasta el último día de su vida. ¿Por qué la abandonó? Sayed no pudo responder. Solo dijo: «Fui un cobarde». Fátima lloró, pero no lo rechazó. Y en ese momento, le abrió la puerta al perdón. Pasaron varios días antes de que Layla supiera la verdad. Sayed pidió a Fátima que fuera ella quien se lo dijera. La joven escuchó todo con calma, sin interrumpir. Miró la pulsera, miró a su abuela, y luego a Sayed. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Usted es mi padre». Sayed dio un paso adelante y dijo: «No sé si merezco ese título, pero sí sé que te he amado desde el momento en que te vi, sin saber quién eras». Layla no dijo nada, solo lo abrazó, y en ese abrazo, todo se rompió, y todo empezó. Era el cierre de una herida, y el comienzo de una nueva historia. Sayed decidió que ya no podía vivir en la sombra. Presentó oficialmente a Layla como su hija. La acompañó en cada etapa de su tratamiento, y comenzó a reconstruir la relación que nunca tuvo con ella. Layla, por su parte, no lo idealizaba, pero lo aceptaba, y en esa aceptación sin condiciones, Sayed encontró su redención. El jeque que una vez huyó del amor, ahora dedicaba cada día a merecerlo. Fátima también fue parte del proceso, y se convirtió en el puente entre dos generaciones. La familia, rota durante años, ahora respiraba unidad, todo gracias a una pulsera, y a la valentía de enfrentar el pasado. Con el paso del tiempo, Layla fue recuperando la salud. Sus análisis mostraban mejoras significativas, y los médicos estaban sorprendidos por su fortaleza. Sayed estaba presente en cada consulta, en cada examen. La acompañaba no solo como benefactor, sino como padre. Aunque aún se sentía inseguro con ese rol, Layla le tomaba la mano con cariño, y eso le confirmaba que iba por el camino correcto. En casa, la presencia de Sayed se volvió habitual. Ayudaba con las comidas, contaba historias de su juventud, e incluso aprendió a preparar té como lo hacía Fátima. Había dejado de ser un jeque inalcanzable, para convertirse en un hombre de familia, real, humano. Cada día, Layla le enseñaba algo sobre sí misma, y él, cada vez más, se reconocía en ella. Una tarde, mientras caminaban por el jardín del hospital, Layla le preguntó: «¿Por qué te fuiste?». Sayed se detuvo, respiró profundo y dijo: «Porque fui cobarde, porque tenía miedo de enfrentar lo que sentía». Layla no respondió al instante. Después, con voz firme, contestó: «Al menos volviste. Hay quienes jamás lo hacen». Sayed sintió un alivio en el pecho, como si esas palabras fueran una llave al perdón. No se justificó más. Sabía que nada borraría el pasado, pero estaba decidido a construir un nuevo futuro. Y ese futuro incluía cada sonrisa de su hija.
cada paso que daban juntos, y cada herida que sanaban en silencio. Fátima, al ver la relación entre ambos, sintió que finalmente podía descansar. Durante años cargó sola con la responsabilidad de criar a Layla, de explicarle por qué no tenía padre, de consolarla cuando preguntaba por él. Ahora, su corazón se llenaba de paz al verlos juntos. No era una reconciliación mágica, pero sí honesta y profunda. Layla aún tenía dudas, pero cada gesto de Sayed construía confianza. A veces, lo sorprendía observándola con ternura, como si no pudiera creer que era real. Y es que para él, lo era todo. Había perdido décadas, pero ahora tenía una nueva oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. Sayed comenzó a involucrar a Layla en sus proyectos sociales. Le mostró las fundaciones que había creado, los hospitales que ayudaba a mantener, y los programas educativos que financiaba. Layla se sintió inspirada por todo aquello. «Quiero hacer algo por otros también», le dijo. Él sonrió, orgulloso, y le propuso crear algo juntos. Así nació el proyecto Raíces de Amor, una iniciativa para apoyar a hijos sin padres y madres solteras. Layla dio su primer discurso en público, y miles de personas quedaron conmovidas con su historia. No habló desde la rabia, habló desde la esperanza, y su mensaje fue claro. Todos merecen una segunda oportunidad, incluso nuestros padres. La prensa comenzó a seguir de cerca la historia. Medios nacionales e internacionales querían entrevistar a Layla y a Sayed, pero ellos pusieron límites. No somos un espectáculo, somos una familia en proceso de sanar. Aún así, el impacto fue inevitable. Muchas personas comenzaron a buscar a sus padres perdidos, otros, a pedir perdón. La historia se convirtió en una ola de reconciliaciones. Sayed, por su parte, donó parte de su fortuna a hospitales infantiles con el nombre de Salma, la madre de Layla. Era su forma de honrarla, de decirle, aunque tarde, te fallé, pero no te olvidé. Layla colocó una foto de su madre en la sede del proyecto, con una frase bordada debajo: el amor verdadero nunca desaparece, solo espera ser recordado. Y así, la memoria de Salma vivía entre ellos. A medida que pasaban los meses, Sayed y Layla desarrollaron una relación profunda. No necesitaban hablar todo el tiempo. Bastaba una mirada para entenderse. Salían a caminar, cocinaban juntos, e incluso comenzaron una tradición de plantar árboles cada año. Por cada año perdido, decía Layla con una sonrisa, el jardín se llenó de vida, y cada árbol tenía una placa con una palabra: perdón, tiempo, verdad, valor, renacer. Sayed descubrió en su hija no solo a una familia, sino también a una guía, alguien que lo obligaba a mirar hacia adentro, a enfrentar su historia con honestidad, y a construir un presente diferente. Una noche, Layla se enfermó de nuevo. Nada grave, pero suficiente para preocupar a todos. Sayed no se separó de ella ni un segundo. Le preparaba sopas, le leía en voz alta, y dormía en un sillón al lado de su cama. ¿Estás aquí porque te sientes culpable?, preguntó ella en voz baja. No, respondió. Estoy aquí porque te amo. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta. Layla lo miró largo rato y susurró: yo también te amo, papá. Sayed cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Era la palabra que más había deseado escuchar, la que le confirmaba que todo el dolor, todo el miedo, había valido la pena. Después de ese momento, algo cambió entre ellos. Ya no había distancia, ni duda, ni rencor. Eran padre e hija, plenamente. Compartían no solo el apellido, sino el corazón. Sayed organizó una ceremonia privada, en la que declaró públicamente que Layla era su heredera legítima. Pero ella pidió que no se enfocaran en lo material. Mi herencia es tu presencia, papá. Él sonrió, y comprendió que ella tenía razón. Había dado millones en su vida, pero nada lo había enriquecido tanto como el amor sincero de su hija, y el perdón que ella le regaló sin pedir nada a cambio. Eso, para él, era impagable. El proyecto Raíces de Amor se expandió rápidamente. Layla fue reconocida como embajadora de paz por varias organizaciones, pero siempre decía lo mismo en sus discursos: no sería quien soy sin la historia que me trajo hasta aquí.
No negaba el dolor, ni lo endulzaba. Simplemente lo transformaba en acción. Sayed la acompañaba en cada evento, pero siempre desde el segundo plano. Ella es la luz. Yo solo aprendí a no apagarla. Muchos padres y madres comenzaron a acercarse al proyecto, buscando consejo, ayuda, o simplemente consuelo. Layla los recibía con los brazos abiertos. Sabía lo que era crecer con ausencia. Y también sabía lo que era encontrar presencia. Eso la hacía imparable. Un día, Layla llevó a Sayed a visitar el barrio donde su madre había vivido. Las calles eran estrechas, las casas humildes. Pero había color, gente buena y recuerdos. Entraron a una pequeña vivienda. Allí, sobre una mesa vieja, estaba la caja donde Salma guardaba recuerdos. Layla abrió la caja y sacó una carta sin abrir. Era para Sayed, escrita años atrás, pero nunca enviada. Con las manos temblorosas, él la leyó. En ella, Salma le decía que no lo odiaba, que entendía su miedo, y que esperaba que algún día fuera feliz. Sayed lloró como no lo hacía desde joven, y prometió en voz alta: «Te fallé, pero ahora haré todo para honrarte». Y Layla lo abrazó. Desde aquel día en que encontró la carta de Salma, Sayed cambió aún más su manera de ver la vida. Dejó atrás reuniones interminables y lujos innecesarios. Pasó a dedicar más tiempo a Layla, a construir con ella momentos reales, esos que no se compran ni se repiten. Cada viernes cenaban juntos en familia, y recordaban a Salma con alegría, no con dolor. Incluso organizaron una jornada anual en su honor, donde cientos de jóvenes compartían sus propias historias de superación. Sayed hablaba poco, pero escuchaba mucho. Aprendió a observar con el corazón, y a valorar cada instante, por pequeño que fuera, porque ahora sabía que lo verdaderamente valioso no se hereda en oro, se transmite en amor. Un día, mientras caminaban por la playa, Layla tomó la mano de su padre y dijo: «Gracias por elegir quedarte». Sayed sonrió y respondió: «Gracias por no cerrarme la puerta». Ese intercambio sencillo resumía todo lo vivido. Dos personas marcadas por la ausencia, que se encontraron a través del perdón. El viento soplaba suave, y el mar parecía susurrar que todo estaba en su lugar. Sayed levantó la mirada al cielo, pensando en Salma, y en todo lo que no pudo decirle. Pero en Layla veía su reflejo, su voz, su espíritu, y en ella encontró redención. Años después, cuando Sayed ya tenía el cabello completamente blanco, Layla organizó una ceremonia íntima para celebrar su vida. No era su cumpleaños, ni su jubilación. Era simplemente una forma de agradecerle. En el jardín que juntos habían plantado, colocaron una placa con la frase: «Donde hay raíces, florece el amor». Sayed la leyó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Le dieron la palabra, y todos esperaron en silencio. Él dijo: «No soy un hombre perfecto. Cometí errores. Pero un día vi una pulsera, y esa pequeña señal me devolvió el alma». Luego miró a Layla y añadió: «Gracias por salvarme, hija mía». Ella se acercó, lo abrazó, y el mundo pareció detenerse. Hoy, esa historia sigue tocando corazones en todo el mundo. No porque sea extraordinaria, sino porque es real. Porque todos cargamos silencios, decisiones, heridas, y también segundas oportunidades. Sayed dejó un legado de amor, no solo a través de su fortuna, sino de su transformación. Layla, por su parte, sigue liderando proyectos, ayudando a jóvenes a sanar su historia, y recordando que nadie es irrecuperable. En cada charla que da, siempre termina con la misma frase: «Si ves una pulsera, presta atención. Podría ser el inicio de tu redención». Y con eso, abre un nuevo capítulo en otros. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que el amor, el perdón y la verdad tienen el poder de cambiarlo todo, incluso aquello que parece perdido. Dale like si crees en las segundas oportunidades. Y comenta abajo: ¿qué harías tú si una señal del pasado apareciera frente a ti? No olvides compartir este video con alguien que necesite esperanza, porque nunca sabes quién puede encontrar su propio reflejo en estas palabras. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Gracias por sentir,
por reflexionar y por creer junto a nosotros. Nos vemos en la próxima historia. Una historia más que nos enseña a mirar con el alma. Y recuerda, el destino no siempre grita. A veces, susurra a través de una simple pulsera. Suscríbete. Comparte. Inspira. Hasta pronto.